Yo, Freddy Calderón, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Me encuentro realizando una actividad para la asignatura de conmutación. En este momento se va a hacer una breve sustentación sobre la unidad 3. Vamos a empezar con redes de conmutación. En este momento pues vamos a hablar de clasificación de redes. Existen las redes LAN, MAN y WAN. La red LAN es una red de área personal o área local. Pues cuenta con pocos dispositivos, puede ser tanto de una casa como de un edificio. Ya la red de área metropolitana MAN cuenta desde de 1 a 10 kilómetros. Esto tiene cobertura, podría ser de pronto en las ciudades, un ejemplo, Bogotá, Cali. Estas son las redes de área metropolitana. Una red de área amplia o red WAN son redes que pueden incluir incluso un país o continentes completos, ya sean determinados por conexiones satelitales o conexiones determinadas a través de los cables interoceánicos o en la infraestructura telefónica del país. Por conmutación de circuitos se entiende que es la técnica que permite realizar la comunicación entre dos terminales, sea emisor o receptor. Se puedan comunicar a través de un circuito único y específico establecido pues para el mismo propósito. El propósito puede ser envío de información o realizar llamadas, envío de datos, informes, etcétera. Recordemos que este proceso, como todos, tiene un inicio, una transferencia de datos y un final. Ahí se debe liberar las líneas para volver a hacerlo y que siempre queden en disposición para que otros usuarios realicen esta misma comunicación. Un ejemplo de cómo se hace un enlace en el proceso de conmutación. El primero es que presentamos un origen y presentamos un destino. Lo mismo que decir emisor o receptor. Presentamos los nodos de comunicación. En este caso vamos a llamar a este como nodo 1, este como nodo 2. Y acá podemos evidenciar que esto interviene en las tres fases. La primera fase es la que involucra el enlace. Como podemos identificar en esta imagen, el enlace es cuando desde el origen se encuentra un nodo de transmisión. De este nodo se encuentra el siguiente, que es el que nos permite ubicar el destino. Y ya por ende nos permite tener un camino libre dedicado para hacer la comunicación. Ya determina la fase 2. En la fase 2 hablamos de la fase de transmisión, que la imagen es esta, donde ya se hace todo el enlace de envío de datos. Y como último, la fase 3, que es la fase de desconexión. Entonces podemos identificar que queda nuevamente la línea de nodos disponible para cualquier persona pueda hacer nuevamente el proceso de comunicación. Conmutación, podemos observar que los nodos deben estar bien determinados para que la comunicación sea lo más efectiva posible y no presente fallas. También recordemos que la conmutación de circuitos suele en ocasiones no ser muy eficiente, ya que el canal de comunicación es reservado solo para esa línea de abonado, podríamos decirlo. También pues las deficiencias que presentan, aún así con estas deficiencias es el sistema más utilizado, ya que pues nos ahorra la lógica de control, por lo que simplemente va a la línea de abonado para la comunicación. Conmutación de circuitos, que es la anteriormente explicada, existe o evoluciona como la conmutación de paquetes. Esa conmutación de paquetes se da como solución para poder interconectar una o más terminales, es decir, para poder crear conexiones simultáneas y que nos genere una mayor reserva en los recursos utilizados, que si tenemos varios nodos de comunicación puedan ser utilizados por diferentes líneas de abonados. Y nos permite un mayor almacenamiento, nos genera que podamos enviar información de un nodo a otro nodo, entonces por ende nos presenta una mayor solución.
La conmutación de paquetes también presenta dos variables diferentes, que son el envío de conmutación de paquetes en datagramas y también la conmutación en un paquete con circuito virtual. Entonces, en datagramas podríamos decir que es tratado pues de una forma independiente. El emisor es quien designa toda la información en el paquete de envío. Digamos que, por ejemplo, él indica qué número de paquete va a ser, qué fila va a ocupar, qué nombre va a tener y qué ruta de enlace pues se va a dirigir. Ya en el proceso de recepción, o sea, cuando se envía la información, en datagramas pues ya él lo que hace es de establecer también igual el mismo orden de envío, sin descartar los otros paquetes que se están enviando. Simplemente pues les van dando el orden determinado. Para continuar con la conmutación de circuitos o paquetes de datos, esto nos permite poder realizar una red telefónica conmutada donde se establecen comunicaciones y hay que disponer de unos nodos, de unos equipos de transmisión necesarios. Según la capacidad o complejidad que se requiera, se van a utilizar pues también las topologías mucho más amplias. Como hemos mencionado antes, una topología puede ser para un área personal, donde ya se manejaría según si se requiere de estrella, de anillo, de bus o ya como el cliente lo requiera. Pero entonces en la red telefónica conmutada ya intervienen las dos variables, puede ser conmutada por circuitos o puede ser conmutada por paquetes. Y la red telefónica conmutada determina dos variables. Venimos a la conmutación ya sea analógica o digital. En la conmutación analógica y digital, pues depende de la señal eléctrica que se genere en el aparato telefónico en el momento de la transmisión. Esto ya viene pues modulada por la voz y limita dentro de un ancho de banda que se comprende entre los 300 y los 400. Esto está dando pues en Hz, 300 y 400 Hz. Para poder realizar esta conversión, la señal debe ser transmitida a lo largo de la red hasta alcanzar pues su destino final y aplicar pues la menor distorsión posible y pues la atenuación. Por eso en algunos casos, cuando el enlace es físico, va con filamentos de cobre y luego de esto ya él sufre un proceso de digitalización. En esta imagen podemos verificar lo que es la conversión analógica a digital. Se ve la entrada donde la voz ingresa desde el emisor, pasa por un sistema donde ya se hay una señalización y conversión, que es la intervención en la red telefónica. Nuevamente ya llega al aparato telefónico para el receptor y se realiza el proceso de comunicación. La participación de los hilos de cobre, de las fibras ópticas, cables coaxiales y radioenlaces nos permiten que el ancho de banda según el método utilizado sea mayor o menor. Entonces en este momento pues podemos evidenciar que en las líneas telefónicas se utilizan hilos de cobre y se ha evolucionado a la fibra óptica. Esto nos permite que pues el ancho de banda sea suficiente para poder transmitir diferentes enlaces de información. De todo esto también deriva la conmutación en centrales telefónicas. La conmutación en centrales telefónicas se da debido a que debemos tener una red telefónica conmutada, ya sea siempre va a ser analógicamente el ingreso y ya la conversión sea digital o no. De ello, entonces también las centrales deben ir conmutadas. ¿Para qué? Para poder determinar las líneas de abonados que se poseen y el proceso de envío de información que va a tener. Recordemos que las centrales telefónicas son las que determinan desde un emisor a un receptor el envío de información, ya sea que primero llamemos a otra ciudad o enviemos información igualmente a otra persona que se encuentre en otra ciudad y a otra que esté en la misma ciudad en la que nosotros estamos.
Entonces la central telefónica debe estar conmutada, también igualmente debe tener los mismos enlaces de participación, un emisor, un receptor, debe tener unos nodos de comunicación y entre ellos pues las líneas abonadas pueden ser tanto físicas como también de transferencia inalámbrica. En este momento, para hablar de un ejemplo, en la ciudad de Bogotá, las líneas conmutadas en su gran mayoría todavía siguen siendo de hilos de cobre o parte trenzado, y también se está llegando pues a pasar a fibra óptica. ¿Para qué? Para que el ancho de banda sea mayor y esos procesos de comunicación tanto desde las centrales como de las líneas telefónicas propias en los edificios sean mucho más eficientes. En el proceso de conmutación de centrales telefónicas podemos presentar dos etapas, como antes lo mencionábamos. Una etapa es la etapa de búsqueda, y la otra etapa es la de selección. Como su nombre lo indica, en la de búsqueda es cuando pues, un abonado quiere efectuar la llamada o quiere efectuar la transmisión de datos a cierto receptor. Entonces la central en sus bases conmutadas busca a qué receptor se quiere enlazar, y este proceso de selección es cuando ya la central indica qué abonado es para ese envío de información. Recordemos que hay centrales conmutadas de diferentes operadores, entonces entre estas también presentan el mismo tipo de enlace. Puede ser un enlace satelital, un enlace físico. Igualmente en ellas también, cuando el abonado va a hacer tanto el envío de información, la central conmutada hace la búsqueda, luego hace la selección. La selección pues recordemos que puede ser transmisión física, que es el hilo de cobre, si va a ser así, o transmisión vía satelital, que también entre ellas se comunican y establecen el punto al cual está el receptor para que reciba el proceso de información. Debido a que en la conmutación de centrales telefónicas ya vienen estas dos participaciones, se empiezan a crear también funciones para mejorar el servicio. En este ejemplo pueden haber tanto funciones de espera, funciones de llamadas rechazadas, funciones de envío pues no realizado. Esto se debe a que pues queremos ofrecerle al emisor pues la información valedera de que su paquete o su llamada sí está siendo realizada. En este caso entonces van a intervenir pues muchas funciones, como les digo, ya hay una función de aviso, función de espera, función de comunicación, que todo lo que hacen es facilitarnos a nosotros como abonados saber qué está pasando en nuestro proceso de comunicación. Si es por línea telefónica, como ejemplo, lo evidenciamos cuando realizamos la llamada a otro teléfono y nos ofrece unos pulsos de variación que nosotros determinamos como línea ocupada. En la transferencia, digamos, de información por internet o en nuestro paquete de datos en teléfono celular es cuando se hace el envío y vemos que a la persona que se le ha enviado no le ha llegado. Entonces ahí ya sabemos en qué proceso la comunicación va. Después de esto, por eso en la evolución de los sistemas de conmutación en centrales telefónicas empezaron pues a crear estos tipos de funciones de aviso, de espera y de llamadas. Estas son las funciones que se crearon de la conmutación de centrales telefónicas. La función de espera, que es cuando el emisor realiza la conexión entre la central y se está esperando que ella haga la búsqueda y selección. La función de recepción, ya cuando el receptor pues recibe sea la llamada o el paquete de datos enviado. La función de control ya es cuando intervienen teclas alfanuméricas para poder continuar con la llamada. Para dar un ejemplo claro, es cuando se llama a alguna operadora que indica que marcar la extensión o que marcar a qué ítem queremos llegar. Entonces esa es la función de control. La función de selección también es cuando ella determina esa información, la envía en la red y puede hacerlo lo que se le requiere. De transmisión igual, ya es el envío de información tanto de si es por la operadora o por el proceso de conmutación que se requiere. La función de supervisión ya es cuando se ha logrado el enlace de comunicación, ya sea entre el emisor y el receptor, poder determinar qué errores se están presentando y poder sostener ese tipo de comunicación, es decir, que no se cuelgue la llamada, que no presente ruidos, etcétera. También hay unas funciones auxiliares, que esas funciones pues se encargan de, digamos, de como que de abrir o poder efectuar que estas comunicaciones sean mejores, mucho más eficientes, como están, digamos, ya cuando tanto el receptor o el emisor empiezan a hacer varios envíos. La red telefónica conmutada pública o PSTN
Es la red que conocemos actualmente, es una red que pues, la vemos en nuestro diario vivir, llega a cada uno de nuestros hogares, sea vía telefónica o internet. Es una red física donde pues, tenemos todos un emisor, se va a realizar la comunicación, llega a una troncal o central, que es la que destina la comunicación al lugar al que se dirige. Esta posee pues, es el conmutador es el que me busca y redirecciona la información a un receptor. Entonces recordemos que una comunicación física y entrelazada como lo es la que poseemos actualmente en nuestras líneas telefónicas fijas, obviamente en nuestros hogares, nos ofrece un mayor servicio, ya que es una línea pues dedicada única y exclusivamente para esa función, y pues ya hoy en día la ofrecen en diferentes servicios, sea por fibra óptica o por filamentos de cobre, como en algunos casos la poseemos aún. Y pues esta red telefónica posee varios componentes, los cuales se dan desde los elementos electrónicos o análogos o digitales, como lo había mencionado anteriormente. Esto viene desde las centrales, que también vienen conmutadas. También ya hicimos una breve descripción del ejercicio que hacen las centrales de conmutación. También poseen pues, nodos físicos, que son los encargados de enlazar el camino más fácil. Y por último, ya presentan unos sistemas de señalización. Estos sistemas de señalización son los que me identifican el proceso de comunicación, es decir, estos son los que me identifican los estados que posee la línea telefónica. Como también antes lo mencionábamos, cuando ya la central viene conmutada nos empieza a ofrecer unos servicios. Aquí también en la red telefónica conmutada pública ya empiezan a tener unos sistemas de señalización. Vamos a mencionar un ejemplo de cómo es una red telefónica conmutada. En este caso vamos a verificar un área de acceso y de transportes locales. Aquí vamos a identificar las funciones que cumplen. Aquí podemos observar comunicación o centrales de larga distancia. Aquí observamos una central de conmutación. Aquí nuevamente otra central de conmutación y aquí otra central de conmutación, las cuales poseen, estas son líneas de abonado. Las líneas de abonado son las que poseemos nosotros actualmente en nuestros hogares. Y aquí cuando se obtiene PBX. Entonces, estas líneas de interconexión entre las líneas de abonado locales se llaman local loop o lazo local. Son líneas independientes o líneas físicas por filamentos de cobre o fibra óptica que llegan a las centrales de conmutación. Entonces, cuando hablamos de transportes locales, hablamos de la comunicación entre líneas abonadas que pertenecen a las mismas centrales. Es decir, de esta línea nos comunicamos, llega a la central de conmutación, ella realiza los enlaces entre los nodos, envía el enlace de transmisión y llega a la otra línea de comunicación como receptor. Y ya aquí, ya cuando deseamos hacer comunicaciones a larga distancia o entre centrales conmutadas de otros operadores, podemos identificarlos aquí. Todas las líneas de conmutación en Bogotá poseen 7 dígitos, los cuales el teléfono identifica como datos de entrada. La central de conmutación, por sus señalizaciones, logra identificar a quién le pertenece esa línea, que es los procesos antes ya mencionados de búsqueda y selección. En este caso, desde esta central conmutada, identifica que no pertenecen a su propia central y los busca entre la otra central. De ella, si determina que sí pertenece a esa central, llega inmediatamente a la línea abonada que desea comunicarse. Si la comunicación ya es a una línea a larga distancia, se hace el enlace con indicativos y por ende logra la comunicación a otros lugares. Fue la explicación de cómo era una red telefónica conmutada pública. Vamos a observar una de mayor jerarquía.
En la imagen observan que hay unas regionales que presentan número 1, número 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa con estas de mayor jerarquía? Se le pueden poner señalizaciones en bloqueo de llamadas, en recepción de llamadas, liberación de línea, comunicación de nodos externos e internos. Es decir, esta posee muchas más funciones que las anteriores. Hay también intervenciones entre las centrales, centrales con mayor líneas conmutadas, mayor líneas de abonados y entre otros. En esa imagen podemos observar a nivel jerárquico cuál es la, digamos, la central prioritaria a la cual nos deriva las demás. Se observa una topología la cual puede ser determinada como una topología de estrella, y ahí evidenciamos cómo puede ser entonces también el proceso de comunicación. Hay líneas de abonados, hay PBX y hay centrales que conectan uno con los otros para poder obtener comunicación. Ejemplo, desde el número 2 al número 4 tiene que pasar pues por el rango sectorial del número 3, y pues así se realizan los procesos de comunicación entre centrales. Para terminar de explicar las redes telefónicas conmutadas públicas, vamos a evidenciar todo el sistema de conexión entre las centrales telefónicas. Esto que evidenciamos aquí, ese es un conmutador interurbano. Este conmutador interurbano es el que nos identifica a través de los números que digitemos de la línea o a través de la dirección a la que queremos enviar la información, pues nos la determine. En este caso, esta imagen que poseemos acá es nuestra central, la central conmutada. Aquí ya poseemos una central tándem. Esta central tándem nos permite interconectar líneas según el orden jerárquico, como la imagen que acabamos de ver a continuación, y nos permite realizar el enlace de líneas a larga distancia. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos el enlace físico entre todas las centrales conmutadas. En esta central conmutada podemos evidenciar que hay dos líneas de abonados. En esta central también, pero si queremos hacer la comunicación de larga distancia de entre esta central a esta central, no lo podemos realizar directamente, debe pasar primero por la central tándem, como lo expresa el dibujo, como lo expresa la imagen. En este caso, sí podemos evidenciar que todas las centrales, tanto de líneas abonadas, centrales de conmutación como la central tándem, se encuentran directamente comunicadas. Entonces, es todo el proceso de comunicación que se puede verificar. Central de conmutación, centrales conmutadas, líneas de abonado y una central tándem. Por último, en información de la unidad, vamos a hablar de los sistemas de señalización. En este caso, vamos a empezar por los primeros sistemas de señalización que existieron, que fueron los de canal asociado y canal común. Entonces, en el canal asociado, como sistema de señalización, se usaba pues la misma línea de registro de comunicación, que esta estaba directamente pues asociada a la información o a la voz que viajaba en este filamento de cobre. Esto se daba desde señales de control de corriente continua, es decir, por señales DC, y ya por el tipo de frecuencia que me pudiera ofrecer el filamento. Entonces, a esto se refiere el canal asociado. ¿Cómo determinábamos el sistema de señalización? Como lo había mencionado anteriormente, por medio de tonos, de pulsos que miran la línea para determinar si la línea se encontraba ocupada, cuando me sonaba un bit diferente para identificar si la línea se encontraba en buen estado o no para realizar la marcación. Cuando ingreso los pulsos de número de marcado, ya también me genera un tono. Todos esos tonos están dados por corriente continua. Entonces, esta es la señalización, ese es el sistema de señalización en canal asociado. También existe otro, que es el de canal común. Cuando hablamos de canal común, la señalización de todos los canales se hacen por un canal específico. Es decir, si se encuentra un canal disponible, ahí va a ir todos los canales de información y se combinan con los canales de señalización,
¿Qué pasa? Aquí en el canal común ya vienen a intervenir, digamos, los sistemas de multiplexación o sistemas que se codifican o descodifican. Es decir, desde el emisor genera una codificación y una mezcla en el extremo del emisor y luego cuando llega a la recepción vuelve y se codifica para que el mensaje sea dado como la señal original. Como primer sistema de señalización conocido existió el CCITT, que en la actualidad se conoce como el ITU-T, ITU-T. A lo largo del tiempo el sistema de señalización ha ido evolucionando y ha sido como el más adecuado por el intercambio de información que tiene entre las centrales y pues la función que ofrece. En su evolución, este sistema nos ha permitido separar tanto la información con los sistemas de señalización, ofreciéndonos una mayor o una mejor transmisión de datos. Recordemos que este fue uno de los primeros sistemas y pues nació en el año 1934 y desde ahí ha venido evolucionando y pues aumentando las frecuencias de trabajo. Empezó con una frecuencia de 500 Hz y en la actualidad pues ya va en una frecuencia más o menos de 2000 Hz. Como primer sistema de señalización conocido existió el CCITT, que en la actualidad se conoce como el ITU-T, ITU-T. A lo largo del tiempo el sistema de señalización ha ido evolucionando y ha sido como el más adecuado por el intercambio de información que tiene entre las centrales y pues la función que ofrece. En su evolución, este sistema nos ha permitido separar tanto la información con los sistemas de señalización, ofreciéndonos una mayor o una mejor transmisión de datos. Recordemos que este fue uno de los primeros sistemas y pues nació en el año 1934 y desde ahí ha venido evolucionando y pues aumentando las frecuencias de trabajo. Empezó con una frecuencia de 500 Hz y en la actualidad pues ya va en una frecuencia más o menos de 2000 Hz. Luego de la evolución en sistemas de señalización por canal común, la evolución del CCITT llegó hasta el SS7, que es el que usamos en la actualidad, que lo llaman también sistema de señalización número 7. En este sistema de señalización es el estándar para todas las redes públicas de conmutación de circuitos, que lo anteriormente mencionado, y pues incluye ciertos estándares tanto para móviles, celulares y para redes inteligentes. Bueno, el sistema de señalización número 7 por canal común fue adoptado en el año 1988. Ya fue catalogado como un sistema avanzado de señalización y pues en toda su arquitectura incluye diferentes funciones y protocolos que vamos a mencionar a continuación. De los 4 niveles que presenta el sistema de señalización número 7, podemos evidenciar que hay unos protocolos importantes, en este caso como lo es el MTP, que es Message Transfer Path, quiere decir que pertenece a los 3 primeros niveles del modelo OSI. También tenemos el Signal Connection Path, el Telephone User Path, que eso ya nos interviene en la telefonía vocal, y también el TCAP, que es para servicios de redes inteligentes. Estos protocolos ya son usados como un sistema en el modelo de capa OSI. A continuación vamos a observar una imagen en la cual podemos determinar qué procesos hace, ya sea proceso de enlace o proceso físico, de transferencia de red, etc. Al momento de que todos estos protocolos intervengan en el proceso de comunicación o de transferencia de datos, podemos evidenciar que no van a ir por el mismo enlace físico por donde van pues, los canales de comunicación. Estos sistemas de señalización forman parte de, digamos, un sistema aparte, entre ellos ya de los datos. Podríamos decir que la señalización no está directamente asociada con la vía de comunicación, ya que en el empaquetamiento, envío y transmisión, estos protocolos cumplen las funciones independientemente. En la imagen podemos observar lo anteriormente mencionado. Aquí podemos observar los protocolos en sistema de señalización número 7 y acá está el modelo de capa OSI.
¿Qué nos quiere decir esto? Que el Message Transfer Protocol posee tres niveles: el nivel físico, el nivel de enlace y el nivel de red. Ya lo que es el SCAP, el TCAP, TUB y SUB, según la necesidad que tengamos, van a participar tanto en el proceso de transporte, de sesión, presentación y aplicación en el envío de la información. Y acá ya está pues más claramente explicado la intervención de cada protocolo según nuestro modelo OSI. Buenas, voy a sustentar la unidad 2, la de conceptos y definir equivalencia de señalización. Bueno, vamos a hablar sobre los principales componentes físicos de una red. Como sabemos, una red es la unión de dos o más computadores conectados entre sí a través de un dispositivo específico. Y de este modo pueden compartir archivos y cualquier tipo de recurso, llámese impresora, internet, aplicaciones, etcétera. Em, para que una computadora pueda tener acceso a la red debe poseer una tarjeta de red y se debe tener en cuenta un factor importante que es la topología, la cual define la arquitectura de la red, la cual puede ser lógica o física. Bueno, los hubs son conocidos como repetidores multipuestos. La diferencia con un repetidor es por la cantidad de puertos, ya que un hub posee de 4 a 24 puertos. Los repetidores solo 2 y que son equipos y que ya están obsoletos. La inclusión del hub provocó un cambio importante en la arquitectura de la red. La topología física de bus lineal fue reemplazada por un dispositivo concentrador que conectaba de manera directa a cada una de las computadoras de la red. Esta implementación se denominó topología tipo estrella. Bueno, los hubs. La primera generación de hubs activos solo ofrecen funciones de repetidor generador de señal. Disponen de hasta 12 puertos. Y bueno, después llega la segunda generación de hubs que se introducen a funciones de gestión de red mediante el protocolo SNMP. Y la, la tercera generación de hubs poseen backplane de alta velocidad, por ejemplo, con celdas ATM. Posee puertas de diferentes técnicas para permitir modularidad. Incorpora funciones de conmutación para todas las necesidades de una empresa y las funciones de gestión permiten la desconexión de nodos con alarma y aislación de puertas para pruebas locales. Los switch funcionan en el ámbito de capa 2, procesan las direcciones MAC en una LAN y no modifican el contenido del paquete. Inspecciona la dirección de fuente y destino del paquete, la MAC address, para determinar las rutas de conmutación. La tabla de rutas se realiza mediante un compilador de direcciones MAC. La misma es dinámica y se actualiza sobre la base de la lectura de las direcciones contenidas en los paquetes que ingresan al switch. Tiene funciones de suficiente memoria para momentos de máxima demanda. Y los switches tienen diversas estructuras de matriz de conmutación. El switch basado en un bus implementa un backplane monolítico donde se intercambia el tráfico de todos los módulos. Sirve para conectar a segmentos de red. La función principal del switch dentro de la red son dedicar el ancho de banda y dividir el dominio de colisión. Por ejemplo, un switch de 24 puertos de 100 megabytes entregará a cada puesto de trabajo 100 megabytes por puesto y tendrá 24 dominios de colisión diferentes. Bueno, el router eh, funciona en el ámbito de capa 3 y por ello requiere un análisis del protocolo de Internet IP. Este debe soportar distintos tipos de protocolos, por ejemplo TCP/IP, IPX,
AppleTalk, etcétera. Estos permiten mejorar la eficiencia de la red ya que toleran distintos caminos dentro de la red. El router puede segmentar datagramas muy largos en caso de congestión. En cambio no pueden ensamblar datagramas. Los routers se pueden interconectar a altas velocidades mediante interfaces de 100 Mbps mediante pares o fibra óptica y 1000 Mbps mediante Gigabit Ethernet. Eh, el router fue diseñado para cumplir funciones específicas y al igual que las PC necesita de un sistema operativo para ejecutar aplicaciones de software y generar archivos de configuraciones de ejecución. Bueno, los routers pueden conmutar y encaminar los paquetes de información que son transmitidos a través de la red de intercambio de información de protocolos de comunicación. Hay diferentes tipos de routers, estáticos, dinámicos, de difusión, y pueden trabajar con cables de manera inalámbrica, aumentando el rango de alcance de otros dispositivos que llegan y a gestionar toda la información que pase hacia un segmento de red. Como dijimos que los routers son similares a una computadora, pues ellos tienen diferentes tipos de almacenamiento de información, tienen memoria RAM, que es la que almacena, es un almacenamiento RAM o DRAM. Es una memoria de almacenamiento de tipo volátil. Su función es guardar las tablas de enrutamiento y la caché ARP, Address Resolution Protocol, y mantener las colas de espera de los paquetes de datos. Por ser volátil pierde su contenido cuando se apaga o reinicia el router. La NVRAM, su sigla hace referencia a que es una memoria no volátil, ya que no pierde la información cuando se apaga el dispositivo. Su función es almacenar el archivo de configuración inicial. La flash también es una memoria de almacenamiento y puede ser interna o externa. Su función es guardar la imagen del sistema operativo cuando se apaga o reinicia el router. La ROM es de solo lectura. Tiene grabadas las instrucciones para el diagnóstico, la prueba de hardware, el programa de arranque y el software básico del sistema operativo. Las interfaces de los routers son las que conectan a la red o a conexiones externas. Pueden estar en el motherboard o en un módulo separado y ser físicas o lógicas. Bueno, ahora vamos a hablar del modelo UCI. La ISO, que es la International Standards Organization, fue el organismo encargado de definir una arquitectura de red que sirviera para interconectar equipos de cualquier tipo de fabricante. A este esfuerzo se le llamó interconexión de sistemas abiertos, más conocidos por su sigla en inglés como OSI, Open System Interconnection. Fue así como se estandarizaron las funciones y servicios de cada capa, los protocolos de comunicación entre ellos y las interfaces que definen la manera como se pasan verticalmente la información entre capas. A esta arquitectura se llamó el modelo OSI, el cual consta de 7 niveles. Entonces, como dijimos, el modelo OSI está dividido en 7 capas. La capa superior es la capa de aplicación, y de la superior hasta la inferior va la que le sigue la presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos, y ya la última, la capa que se conecta con la parte física, que es la capa física, es la que conecta directamente ya a la red. Bueno, la capa de aplicación es la del nivel superior, donde se manejan las aplicaciones. El usuario puede comunicarse con estas estaciones de red utilizando los servicios de las capas inferiores. El usuario de una aplicación solamente especifica la operación virtual que desea hacer con la otra estación, y nivel de aplicación se encarga de traducirla en las instrucciones reales que hay que ejecutar en la red para lograrlo. La capa de presentación. En este nivel ya no se manejan asuntos de
la transmisión por la red. Acá se prepara y adecua la información para transmitirla y que pueda ser entendida por el receptor. Por ejemplo, conversión de códigos o interpretación de caracteres de control. Hace la función de intérprete para que las dos estaciones extremas se puedan comunicar. La capa de sesión permite que haya sesiones de intercambio de información entre el emisor y el receptor. Una de sus funciones es administrar o controlar ese diálogo para manejar problemas que ya no son de la red propiamente dicha. Sigue la capa de transporte. Hace de enlace entre los niveles anteriores, que son los básicos de transmisión y conmutación en la red, y los niveles superiores, que son los servicios a las aplicaciones. Se encarga de que todos los datos que envían la estación transmisora le lleguen al destinatario, independientemente de cuántos nodos y redes haya tenido que utilizar. Después sigue la capa de red, que es la que se encarga principalmente del enrutamiento de los bloques o paquetes de bits, teniendo en cuenta la ruta más adecuada y los posibles niveles de congestión en algunos elementos de la red. Después sigue la capa de enlace, que maneja los bloques de bits, y su función es asegurarse de que estos bloques se transmitan correctamente en cada tramo de la red. Se encarga entonces del manejo de errores y el adecuado flujo de esos bloques de bits entre los nodos y estaciones de la red. Sigue la capa física, que se encarga de la transmisión física de los bits por el medio y por tanto tiene que ver con las características eléctricas y mecánicas de las interfaces o conectores y de la transmisión, tales como voltaje, modulación y tipo de transmisión en la red. Bueno, ahora hablaremos de algunos protocolos. Bueno, el protocolo FTP es el protocolo de transferencia de datos que brinda la interfaz y los servicios para enviar o recibir archivos. Es más que todo, podemos hablar de aplicaciones que permiten el intercambio de archivos. Eh, un ejemplo es WinCSP o FileZilla. Esos son dos aplicaciones gráficas que permiten el intercambio de información por este tipo de protocolo. Bueno, el protocolo SMTP es el protocolo simple de transferencia de correo. Otorga los servicios necesarios para enviar correos electrónicos al destinatario. El protocolo ARP, protocolo de resolución de direcciones. Se ocupa de las direcciones IP software que corresponden con las direcciones MAC hardware. El DNS es el sistema de nombres de dominio DNS por sus siglas. DNS por sus siglas en inglés, Domain Name System. Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a las redes IP, como Internet, una red o una red privada. Este sistema asocia información variada con nombre de dominio asignado a cada uno de los participantes. Bueno, este servicio lo que hace es que convierte, ¿no?, las direcciones IP en nombres de dominio para facilitar su búsqueda en la red, en este caso internet. El protocolo HTTP es un protocolo de transferencia donde se utiliza un sistema mediante el cual se permite la transferencia de información entre diferentes servicios y los clientes que utilizan páginas web. El SNMP, el protocolo simple de administración de red, o SNMP, es un protocolo de la aplicación que facilita el cambio de información de administración entre dispositivos de red. Con este protocolo es que trabajan las aplicaciones de monitoreo de, de dispositivos de red, de servidores, de, de aplicaciones que nos permiten estar monitoreando o saber cómo están funcionando los diferentes equipos que
hacen parte de nuestra red. Una dirección IP es un número que identifica y jerárquica una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo. Bueno, las direcciones IP versión 4 se expresan por combinaciones de números de hasta 32 bits divididos en 4 octetos. Se dividen en dos partes, el IDR y la ID de host. Dentro del IDR se identifica el segmento de red donde está alojado el equipo, y en la parte de host se identifica la cantidad de equipos que están en ese segmento de red, la cantidad máxima de ellos que podrían conectarse a esta red. La IP versión 6 se creó debido al agotamiento de ya de direcciones IP versión 4. Bueno, a diferencia de IP versión 4, IP versión cuenta con 128 bits y está expresada bajo una notación hexadecimal de 32 dígitos. Esto permite que todos los usuarios tengan millones de direcciones disponibles. Permite utilizar rangos desde 0000 hasta FFFF, separados por caracteres, por el carácter 2 puntos. Bueno, el protocolo TCP es el protocolo de control de transmisión que se ejecuta y aplica a distintas plataformas y sistemas operativos. Por este motivo se considera predeterminado en la mayoría de los equipos. TCP da soporte a muchas aplicaciones más populares en Internet, navegadores de intercambio de ficheros, programas de mensajería, etc. TCP es un protocolo orientado a la conexión, ya que es una la operación full duplex es una conexión TCP, es un par de circuitos virtuales, cada uno en una dirección. Solo los dos sistemas finales sincronizados pueden usar la conexión. TCP tiene una parte de revisión de errores que verifica que los paquetes no estén corruptos, acuse recibido, que quiere decir que él envía la información de que el paquete fue aceptado o fue recibido de entre receptor y emisor. El control de flujo: si el transmisor está desbordando en el buffer del receptor por transmitir demasiado rápido, el receptor descarta el paquete. Los acuses de fallidos que llegan al transmisor le alertan para bajar la tasa de transferencia o dejar de transmitir. UDP es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de dichos datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión. UDP es un protocolo no orientado a la conexión. Lo que hace UDP es que no otorga garantías de que se entreguen los mensajes. Es un protocolo mínimo de nivel de transporte orientado a mensajes, proporciona sencillez de interfaz entre la capa de red y la capa de aplicación. Se utiliza, por ejemplo, cuando se necesita transmitir voz o video y resulta más importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que llegue absolutamente a todos los bytes. Ese protocolo se usa digamos, por ejemplo, en telefonía IP, donde ¿qué? Donde lo importante en este tipo de comunicaciones es la velocidad, no es tanto si el paquete llega o no. O sea, se pueden presentar algunas leves pérdidas de paquetes, lo cual no afectan una transmisión de este tipo. Por eso este protocolo se usa como les decía, en transmisiones de voz o video. Bueno, las direcciones IP hay tres tipos de clases de direcciones que son las más usadas,
que son la clase A, clase B y clase C. La clase A, el primer octeto es 8 bits y asigna a la IDR. Y los últimos octetos, o sea, los otros 24 bits, a la ID de host. Con esto podemos crear 128 redes y 16.777.214 hosts en un rango de 1.000 a 126.255.55.255. La clase B, los dos primeros octetos son de red y los dos restantes son de host. Con esto podemos crear 16.384 redes y 65.534 hosts en un rango de 128.000 a 191.55.55.55. La clase C, los primeros tres octetos se asignan a la red para maximizar la disponibilidad y el último octeto a los hosts. Ahora 2.097.152 redes y 254 hosts disponibles. El rango es de 192.000 a 223.55.55.55. Las subredes son las subredes se refieren al proceso de dividir una sola red física en dos o más redes lógicas más pequeñas, cada una de las cuales comparte una dirección de red IP. Bueno, como ya les había dicho, la dirección IP se compone de 32 bits de dígitos binarios organizados en 4 grupos de 8 bits. Cada octeto representa un número decimal de entre 0 y 255, por lo que la dirección IP generalmente se escriben como 4 números decimales separados por puntos. La máscara es el valor binario que permite enmascarar una petición IP para determinar si la dirección que se está pidiendo existe en la misma red que la IP que hemos asignado, origen y la dirección IP de destino. No se transporta la máscara de subred. Bueno, subnetear es la división de una red en una dirección. Es la división de una dirección de red en redes más pequeñas. Se usa para controlar el tamaño de las redes, el tamaño en cuanto a números de hosts permitidos dentro de la misma. Por ejemplo, podemos tener una red para 14 hosts, una para 30 o una para 700 y esto se logra gracias al subnetting. Ventajas: facilita la administración de la red, facilita la configuración de la seguridad de la red, aumento del ancho de banda. Se deben tener unos características para subnetear unos parámetros. Bueno, primero que me estén pidiendo que saber cuántas subredes o hosts se necesitan, saber los hosts para las primeras redes, la cantidad de subredes, cantidad de hosts, la fórmula para dividir las subredes y calcular el rango IPs. Aquí podemos ver un ejemplo de subnetting de una dirección IP. Entonces, en este caso nos solicitan encontrar 6 subredes. Entonces, vamos a utilizar una IP clase C. Entonces la IP va a ser la 210.10.56.0. Encontrar la máscara es 255.55.55.0. El tercer paso es encontrar la cantidad de redes
y de host que vamos a utilizar. Entonces, para encontrar 6 subredes, entonces utilizamos la primera fórmula, 2 elevado a la n. Entonces, 2 elevado a la n, entonces sería 2 elevado a la 3, que nos daría 8. O sea, mínimo, o sea, para hallar 6 subredes nos tocaría dividirlas en 8. No podemos dejar exactamente 6 subredes. Y la máscara de estos subredes sería 255, 55, 255, 224. Entonces, cogemos 256 menos 224 igual a 32, que es la cantidad de hosts que vamos a tener por subred. Ahí en la tabla se ve que cuántas rango IPs que tenemos en cada subred. Tenemos una dirección de red, un rango de IPs para los hosts y una dirección de broadcasts en cada subred. BLSM permite que una organización utilice más de una máscara de subred dentro del mismo espacio de direccionamiento de red. Minimiza la eficiencia del direccionamiento y se le conoce como edición de sus redes en sus redes, que se utiliza para no desperdiciar y optimizar el uso de las direcciones IP. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, las redes quedan con la misma cantidad de equipos en cada subred, por lo que se puede generar un desperdicio de direcciones IP. Mientras que con BLSM sí podemos con, la, con la misma red dividir en diferentes, cada subred puede tener diferente cantidad de equipos de IPs disponibles. Entonces la forma es organizarlas primero en orden de mayor a menor, dependiendo de la cantidad de equipos o direcciones IP que se necesiten en cada subred. Como vemos en este ejemplo, para el call center vamos a dejar una disponibilidad de 47 IPs. O sea, se necesitan 47 IPs y vamos a dejar 62 posibles IPs. Lo mismo en contabilidad. Para diseño 30, sistemas 30 y para los servidores, el servidor 1 2 IPs y para el servidor 2 2 IPs. Eso me da un total de 129 IPs. Bueno, como vemos, para cada subred tenemos una máscara diferente. O sea, dependiendo de la cantidad de equipos. Si tienen la misma cantidad de equipos, va a ser la misma máscara de red. Si es de diferente cantidad de IPs, vamos a tener diferente máscara. Digamos, en este caso para call center y contabilidad tenemos de a 62 posibles direcciones IPs. Por lo que la máscara de ellos va a ser 255, 55, 255, 192. Para diseño y sistemas necesitamos 24 y 16 IPs. Entonces el valor mínimo que podemos para tener este rango IP son de a 30 IPs posibles. Por lo que la máscara de subred va a ser 255, 255, 255 y 224. Para los servidores se les va a habilitar de a 2 IPs. Por lo que la máscara de subred va a ser 255, 55, 55, 52
lo cual solo me permite dos IPs posibles. Bueno, el protocolo SPF es un protocolo jerárquico de pasarela interior IGP opera como protocolo de estado enlace. Su configuración es un poco más compleja y tiene mejor convergencia que los protocolos vector de estancia. Características: distancia administrativa 110, algoritmo Dijkstra, que calcula la ruta más corta, soporta CIDR y BLSM. Funcionamiento: establece relaciones adyacentes con los vecinos, envía periódicamente los paquetes Hello, notificaciones periódicas cada 30 minutos y usa de la Wilcar. Cuando el teléfono IP realiza el proceso de conversión de voz en una onda analógica en paquetes de datos digitales. Luego se encarga de transmitirlos utilizando las redes de datos. Características: menor costo por tiempo de llamada, menor costo de equipamiento de infraestructura, ya que se utilizan las redes de datos existentes, administración y control centralizado de la red, mayor capacidad de comunicación y productividad para usuarios remotos y móviles, aumento de satisfacción de los clientes. La VoIP viaja en enlaces compartidos con los datos generando menor costo, reutilización de enlaces de datos, posibilidad de transmitir varias llamadas simultáneas. La Telefonía IP trabaja eh, por medio de la red, internet, eh, trabaja de manera digital y el protocolo más utilizado en este tipo de telefonía es el protocolo SIP, que es el protocolo de inicio de sesión, que es el del protocolo de señalización usado en telefonía IP y videoconferencia a través de internet para comunicaciones en tiempo real. Está integrado con aplicaciones y servicios de internet. Por lo general usan el puerto 5060 con UDP y TCP para información de señalización. Eh, el rango de los puertos es del 10.000 al 20.000 para la transmisión de voz por RTP. Este protocolo está basado en el protocolo de transporte simple de correo SMTP y el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. Sí, es un protocolo basado en el modelo cliente-servidor y está ubicado en la capa de aplicación de la arquitectura TCP/IP. Se usa para comunicaciones multimedia con otros protocolos como RCBP, RTP y SDP, entre otros. El protocolo de inicio de sesiones es independiente de los protocolos de las capas inferiores. Puede soportarse sobre TCP o UDP. Bueno, la señalización SS7 es el proceso de generación y manejo de información e instrucciones para el establecimiento de conexiones en los sistemas conmutados, es decir, el sistema de producir, transmitir, recibir, reconocer e interpretar las señales en un proceso cuyo resultado será una conexión específica a través del sistema de conmutación. Para que la comunicación de voz sobre una red IP pueda llevarse a cabo es necesario el establecimiento de sesiones RTP. Estas sesiones son a grandes rasgos flujos de paquetes UDP extremo a extremo en el que se transporta la información de voz previamente codificados y paquetizada de acuerdo con algunos de los estándares existentes. La creación de estas sesiones es el objetivo de los denominados protocolos de señalización o control. Normalmente estos procedimientos agrupan mecanismos para la señalización de eventos durante el transcurso de una llamada y para el manejo y recolección de estadísticas sobre estas llamadas. Existen varios tipos de protocolos dentro de la arquitectura basada en las redes de comunicaciones. SS7 es un enlace de línea de transmisión física de serie de 64 a 64 kilobits o canal DSO que conecta los nodos individuales en una red SS7. Ofrecen varias rutas de señalización. ATM es una tecnología la cual genera redes de alta capacidad que permite el transporte de altas cantidades de información, método de transferencia síncrona diseñado para el transporte de datos por fibra óptica en el cual el ancho de banda se reparte en bloques de igual tamaño denominados células. En los nodos ATM se hace conmutación rápida de cells y multiplexación con asignación dinámica de ancho de banda. Este emplea circuitos virtuales, lo cual garantiza la calidad del servicio.
Debido a su gran capacidad de conmutación y al tamaño de las células, casi no se presentan demoras en los nodos, lo cual permite que sirva para transmitir en tiempo real cualquier tipo de información, datos, voz, gráficos, video y para conectar redes LAN. ATM maneja sin problemas el tráfico de información constante por medio de enlaces virtuales y priorización de estas células. También maneja de forma eficiente el tráfico de información por ráfagas, al intercalar oportunamente la cel en los espacios que van quedando disponibles. La celda de 54 bytes tiene un header encabezado de 5 bytes, lo cual deja 48 bytes para información y payload. ATM no garantiza la entrega correcta de todas las celdas. El sistema receptor debe detectar este error y ordenar la retransmisión. Bueno, el Wireshark es un analizador de protocolos open source. Fue conocido principalmente como ETH-Real. Su principal objetivo es el análisis de tráfico Wireshark de tráfico. Lo que hace es monitorear y ver qué tipo de tráfico pasa por cualquier interfaz que tengamos en ya sea un equipo, un servidor, un computador, etcétera. Es una herramienta que nos facilita el monitoreo y la gestión del tráfico que pasa por cada interfaz. Así podemos encontrar fallas o errores y dar una solución más pronta a cualquier tipo de inconveniente. Con esta herramienta podemos monitorear cualquier tipo de tráfico, ya sea por protocolo, por protocolo, por puerto, por dirección IP. Hay diferentes cantidades de filtros que nos permiten facilitar la captura. Aquí en el gráfico vemos, por ejemplo, una captura de una llamada IP. Ahí podemos ver todos los parámetros que hacen posible cada una de una conexión de llamadas tipo VoIP. Entonces vemos que tenemos un invite, un acuse de recibido, vemos el tipo de codec que se puede utilizar en esta llamada, vemos el 100 que significa que está intentando, el 180 que devuelve es que está timbrando, el 200 ok, que significa que ya se estableció la llamada. Vemos que el protocolo RTP, que digamos en este ejemplo aquí en la gráfica, está utilizando COEG 711, y vemos un byte, que es cuando alguna de las dos partes genera la finalización de la llamada, y el 200 es una respuesta de aceptación de esa finalización. También hay con este software podemos capturar audio de llamadas. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Hola, mi nombre es Ana María Cortés. En el presente video voy a sustentar la unidad 3 de la materia conmutación, el cual es sobre redes MPLS. Las redes MPLS significa Multiprotocol Level Switching. Surgió como una importante tecnología para transportar paquetes IP, redes WAN. Sus antecesores son el IP Switch, Tag Switching, el ARIS.
Principio básico, uso de etiquetas en la cabecera de paquetes para la conmutación. ¿Qué es MPLS? Es en español multiprotocolo de conmutación de etiquetas. Es una tecnología de reenvío de paquetes que utiliza las escrituras de las etiquetas para tomar de decisiones de reenvío de datos. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. También puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz, el tráfico y paquetes IP. El MPLS no solo proporciona una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento, sino que a menudo reduce los costes de transporte mediante una mayor eficiencia de la red. Es básicamente una manera eficiente de enviar y enrutar paquetes, que son los grupos de datos que son transmitidos en Internet. Las redes MPLS, también conocida como la tecnología de capa 2.5, porque realiza un encapsulado intermedio entre las capas 2 y la capa 3, como lo vemos en este caso. Integra sin discontinuidades los niveles 2, el nivel de enlace de datos, y el 3, el de red, del modelo OSI, combinando las funciones de control de enrutamiento con efectividad en la conmutación. La arquitectura de la red MPLS, esta se compone por dos nodos, los LER y los LSR. Los LER o Label Edge Route, nodos que se encuentran en las fronteras de la red. En este caso vemos 3 routers de frontera y sirven para controlar el ingreso y egreso de tráfico de los clientes. El LSP, el LR, o también el rutador de frontera de etiquetado, el elemento que inicia o termina el túnel. Este extrae o introduce las cabeceras, es decir, el elemento de entrada o salida de red MPLS. Existen tanto enrutadores de entrada como de salida de red. Ambos suelen denominarse routers frontera, ya que se encuentran en los extremos de la red MPLS. Ahora sí, el LSP, Label Switch Path. El camino que siguen los paquetes se define en términos de transición entre etiquetas. Intercambio de rutas por etiquetas es el nombre genérico de un camino MPLS para cierto tráfico o FEC, es decir, el túnel MPLS establecido entre los extremos, a tener en cuenta que el LSP es unidireccional. Ventajas de la red MPLS: rapidez en la conmutación, permite hacer ingeniería de tráfico, enrutamiento con QoS, VPNs. Es una tecnología que transporta paquetes de capa de red, IPX, IPv4, IPv6, etc. También puede utilizar varias tecnologías de redes de acceso como la TM, FR, FDDI. Introduce una estructura orientada a la conexión en redes que originariamente no estaban orientadas a la conexión o redes IP. Optimiza el enrutamiento, reduciendo notablemente la complejidad de los algoritmos. Mantiene un estado en la comunicación entre dos nodos. Optimiza el establecimiento de túneles de la VPN. Las etiquetas.
Una etiqueta es un identificador corto de tamaño fijo, importante y localmente usado para identificar una FEC. Se dice que es importante localmente porque la misma etiqueta se puede señalar diferentes caminos de FEC y diferentes conmutadores o enrutadores. La etiqueta que se pone en un paquete particularmente representa la FEC, a la cual el paquete es asignado. Comúnmente un paquete es asignado a una FEC completa o parcialmente, basado en la dirección de la capa de red de destino. No obstante, la etiqueta no es una codificación de la dirección. También aquí vemos la etiqueta MPLS, Label Value, el COS, el campo que sirve para diferenciar a cada una de las clases de la red, el S, que es el indicador de etiqueta de pila, permite más de una etiqueta, Level Staking, y Light to Live, TTL, campo que indica cuánto tiempo dura un paquete, equivalente a la TTL de IP, esto evita los loops. Los protocolos utilizados en la MPLS es el LLDP, dice que asocia un prefijo de destino con un LSP en particular. Comparte un nodo común y un camino de ruteo. El protocolo EDP establece caminos LSP basándose en la métrica IGP utilizados en la red. El LLDP, el protocolo de distribución de etiquetas, es un protocolo para la distribución de etiquetas MPLS en equipos de la red. Es un protocolo simple, ideal para redes que no requieren ingeniería de tráfico. El otro protocolo utilizado es uno de esos es el RSVP, Resource Reservation Protocol. Este es un protocolo que fue diseñado para poder transportar objetos opacos. Esta cualidad no la tiene el EDP. El RSVP pide recursos para los flujos simples, un flujo de tráfico en una sola dirección desde el emisor a uno o más receptores. No es un protocolo de encaminamiento, pero trabaja con protocolos de enrutamiento actuales y futuros. Está orientado hacia el receptor. Es el receptor de un flujo de datos que inicia y mantiene la reserva de recursos para ese flujo. Es soft state, o sea, la reserva en cada nodo necesita refrescos periódicos. Mantiene solo temporalmente el estado de las reservas de recursos del host y de los routers. De aquí que soporte cambios dinámicos de la red. También proporciona varios estilos de reserva, un conjunto de opciones, y permite que añadan futuros estilos al protocolo que permite adaptarse a diversas aplicaciones. En esta figura vemos una red MPL básica. Funciona cambiando las etiquetas de un paquete ya etiquetado. Cuando un paquete se envía a la computadora A la computadora B, una red MPL, vía una red MPLS, tiene que seguir siguiente recorrido. El paquete mandado sale de la computadora para llegar al enrutador IP. El IP ordinario hasta llegar al enrutador MPL se llama enrutador extremo. Se analiza el paquete. Esto varía si el paquete proviene de una red ATM o una red IP o cualquier otra red. Como ya hemos mencionado anteriormente, esta es una de las ventajas del MPLS, ya que puede funcionar sobre redes ya existentes y no es necesario invertir en más hardware. Esto se puede hacer sobre hardware existente con algunas actualizaciones de software. Una vez se analiza el destino del paquete, dependiendo de este se le denomina una FEC-L, no necesariamente el mismo destino para la misma FEC. Todo depende de cómo se deba tratar ese paquete. Cada FEC tiene un destino, tiene un camino específico a seguir por la red MPLS, y
y es independiente a cada conmutador o enrutador. En el siguiente conmutador, la interfase de entrada es la entrada 2. Vemos un FEC, decimos que el A y el B. Tiene la salida 0 y la 1. El enrutador 2 tiene la salida 0 y tiene la salida 1. En su tabla de enrutamiento podemos observar tres renglores que nos dicen lo siguiente. Si se tiene etiqueta de entrada 4 y entra por la interfase 2, el paquete debe salir por la interfase 0 con una etiqueta 9. Si se tiene etiqueta de entrada 8 y entra por la interfase 3, el paquete debe salir por la interfase 0 con una etiqueta de 10. Y si se tiene una entrada de 5 y entra por la interfase 2, el paquete debe salir por la interfase 1 con la etiqueta 7. Ahora podemos observar dos paquetes que ha mandado el primer conmutador que van a llegar a la interfase 2. Con una etiqueta de 4. Y la otra con 5. El segundo conmutador recibe los paquetes y luego debe extraer la etiqueta del paquete para después revisar su tabla de enrutamiento y decidir qué es lo que debe hacer. Después de analizar los paquetes, les cambia las etiquetas por las que les corresponde y los despacha por la interfase que indica la tabla de enrutamiento. La vemos acá. El conmutador en la parte superior derecha es un NER de salida, el cual manda el paquete a otro tipo de red, por lo cual su función básica es decidir por cuál interfase sale el paquete y quitarle todas las etiquetas que pueda tener el paquete, ya que estas no pueden ser analizadas fuera de una red MPLS. Eso ya se va para el usuario final, el Customer Edge. Este conmutador es el de destino, por lo cual solo recibe el paquete y analiza la información recibida. Configuración del router. Esto ya es la configuración interna. A esta parte primero empezamos con Enable. Esta es la configuración global. Seguimos con Configure Terminal, que esto es la configuración interna. Seguimos con No IP Domain Loopback, y esto lo que hace es evitar la consulta al DNS en caso de una equivocación de un comando. Si nos equivocamos, nos dice dónde tenemos el posible error. Luego, ¿qué hacemos? Nombramos el router con la hostname. En este caso nombramos un R1 como un ejemplo, seguido de la interfase loopback. Esto lo que hace es comprueba los nombres utilizados por el sistema operativo para cada una de las interfaces físicas. Seguimos con esto se le da una dirección IP y lo decimos shutdown o lo encendemos.
Luego seguimos con la interfase fase Ethernet o interfase serial. En este caso estamos utilizando una interfase fase Ethernet. Se le asigna el puerto por el puerto de salida con la dirección IP a la que pertenece. También se enciende para que no se apague, se le da no shutdown, se termina con en y se copia. Eso es para la configuración interna del router. Luego seguimos para la configuración del OSPF. Con este tenemos los mismos comandos de la configuración interna: enable, configure terminal, no IP domain loopback. Le damos el nombre del router con OSPF y le asignamos un número para identificar este elemento. También le damos la network aquí la direccionamos y le dimos un nombre con un número con 111 y 000. Ese nombre es de las redes que el dispositivo conoce por enrutamiento dinámico y se escribe la red virtual. En este caso la red virtual, como tenemos el router 1, en este caso le asignamos la red virtual 111 con una wildcard de 0, ya que la anterior era 255, 255, 255, 255. Lo que hace esto es el opuesto a la máscara de red, en donde los ceros se convierten en 1 y viceversa. Lo mismo, le damos un área. Para este caso tenemos la 3 porque era 255, 255, 55 y 252. Para este caso esta es la 3. Terminamos con él y copiamos. Y vamos a la configuración del LMPLS. Hacemos lo mismo. Configure terminal, nombramos el router, el OSPF1, y se escribe el MPLS LDP autoconfig. En este caso podemos utilizar la autoconfiguración o también se puede aplicar una configuración estática. También se le da el área 0, terminamos con él y copiamos. Esto ya sería para el funcionamiento interno de la red en los routers. Ahora vamos a ver los comandos para verificación de la red MPLS. Para mirar si la configuración quedó bien, escribimos show running config. Para ver los vecinos conectados, damos show IP OSPF neighbor. Si quedó bien configurado, damos show la MPLS, damos show MPLS interfaz o show MPLS LDP neighbor. Y él nos dice si está bien conectado, si tenemos la MPLS. Para enviar un paquete y mirar qué label o etiquetas hacemos un trace router y damos la dirección virtual. En este caso dimos un router cualquiera, la red tenía 4 o más routers y lo asignamos, le dijimos la 4 y nos muestra cómo se conecta a este router. Para ver la tabla de etiquetas de la ruta show MPLS LDP, damos show MPLS LDP bindings. Y para asignarle un camino al paquete, damos configure terminal, interfase serial o Ethernet y damos el puerto serial, IP o SPF cost. Y para asignarle un camino al paquete le damos configure terminal. Con estos comandos podemos mirar si nos quedó bien configurada la red y de acuerdo a esto podemos, si tenemos errores, podemos ir y cambiarlos, hacer la configuración interna del router. Muchas gracias. Esto es para la materia de conmutación y pertenezco al grupo 13. Muchas gracias.